Seguimos aquí en Mañanas Informativas hasta las 10 de la mañana. Como te anticipábamos hoy más tempranito, tenemos del otro lado ya a un amigo de la casa, a Mauro Senesi. Buenos días, Mauro, ¿cómo estás? Buen día, Martín, buen día a toda la audiencia, ¿cómo andan? Bien, bien, bien. Acá haciéndole frente al fin de semana largo. ¿A vos cómo te agarró? ¿Cómo te trató? ¿Cómo te está Bien, bien, tratando? descansando un poquito, tuve un fin de semana para descansar un poquito de examen y ya encararlo a partir del 10 las últimos tres finales, así que ya, pero bien, necesitábamos un descansito después de Y un noviembre sí, movido. sí, sí, ya estamos en el último tirón. Ya, por suerte, Exactamente, exactamente, ya queda ya poco. Eso es bueno. esperando fiestas y vacuna. Claro, sí, sí, sí. ¿Cuál de las dos primero? No, seguramente por lo que está en la fecha, a mí no me va a tocar obviamente, pero las primeras van a ser la rusa acá en Argentina porque estaría para febrero, llegaría la británica, Claro. la de Oxford, que es la que se fabrica acá en Argentina. Y se dice que el plan de vacunación arrancaría ya en los últimos días de diciembre y en enero y febrero se plantea llegar a una vacunación de 10 millones de personas, que sería el grupo de riesgo. Claro, Y por los tiempos, la única que llegaría en esas cantidades es la Sputnik 5, que es la bien, rusa. bien, bien. Así que, pero igual ya llegamos a una altura que venga de Uganda, de Kenia, Sí, voy a estar ahí, voy a sí, estar es ahí. verdad, es verdad. En eso coincido plenamente. Bien, sabemos que en su momento nosotros hablamos mucho de Venezuela, los problemas que ha habido en Venezuela. Bueno, sigue habiendo alguna polémica, se despertó alguna polémica en este último fin de semana. Exactamente, allá por octubre estábamos saliendo y comentando algunos conflictos diplomáticos que estaba trayendo el tema, toda la circunstancia que sucede en Venezuela, a la Cancillería Argentina con diferentes posturas en diferentes organismos como la OEA o en el Grupo de Lima, donde no quedaba muy clara la posición. Hoy no fue la excepción. Vamos a recordar, ayer se dieron elecciones legislativas en el país caribeño y bueno, obviamente como es Venezuela está todo contaminado con política y, mejor dicho, con polémica, la política. Entonces había un sector que rechazaba estas elecciones, que no las reconocía, incluso países como la Unión Europea o Estados Unidos, que fue clave el rechazo de la Unión Europea para que uno de los candidatos políticos más importantes de Venezuela, que era Capriles, decidiera rechazarse. A principios del 2020 estaba a favor de la elección, veía que era una salida democrática importante para Venezuela, pero luego del rechazo de la Unión Europea, denunciando de que no se cumplían los requisitos como para tener las garantías de que es una elección democrática, transparente, legítima, bueno, Capriles se dio de baja y ahí ya como que te dicen que las elecciones no son competitivas, pero bueno, ahí se dio. Y Argentina ayer en todo el día estuve revisando tanto el tuit de Felipe Solá, nuestro canciller, del mismo la cuenta misma de Twitter de la Cancillería, no se pronunció en absoluto de las elecciones, Claro, por las elecciones, mejor dicho. claro, sí, Y bueno, sí. ayer hasta las 2 de la mañana, que fue el momento que dije, bueno, me voy a dormir, no había resultados, pero bueno, hoy a la mañana nos despertamos y ya teníamos una estadística, números por lo menos, que llevados al 85% del escrutado, ganó el Partido Socialista Unido de Venezuela, digamos el partido de Maduro, con el 67%. ¿Cuál es el número clave acá? La participación. La participación fue del 31%, la oposición que rechaza la elección dice de que fue de un 17% la participación, que es la oposición, está dividida la oposición y una parte participó, que se cree que son en realidad candidatos opositores puestos por el chavismo y como para darle digamos, según lo que denuncia la oposición, como un show electoral, mientras Claro. que la oposición que rechazaba la elección promulgaba o apoyaba la abstención. Y bueno, por eso necesitaba un número bajo de participación, que sea el 17 o el 31%, es un número muy bajo. Claro, por eso que se hablaba quizás de fraude, porque lo he sentido un poquito eso, decir, ¿no? Que hubo fraude en las elecciones, por eso es que se hablaba de esto. Exactamente, se hablaba más que nada por el hecho de que las autoridades que tienen que poner las reglas electorales estaban todas elegidas o estaban las
elecciones tenían vicios de nulidades, digamos que el Tribunal Supremo de Justicia está tomado por el chavismo, o que la Comisión Nacional Electoral la había elegido la Asamblea Constituyente, que es esa asamblea que creó Maduro cuando perdió la Asamblea Nacional, que ahora tenía dos asambleas Venezuela. La Asamblea Nacional, que es la que apoya a Guaidó, el presidente que se autoproclamó, digamos, y tiene reconocimiento internacional, pero en los hechos, en lo efectivo, no tiene poder, y la Asamblea Constituyente, que fue la que creó Maduro. Claro. Entonces ahí estaban esas denuncias de decir, estas autoridades están elegidas por una autoridad competente que no tiene competencia, digamos, en esta materia. Claro, sí, sí. Bueno, a mí quizás por ahí lo que me llama un poco la atención es lo que justamente hablaba Juan Guaidó, que dice: el fraude ha sido consumado y el rechazo mayoritario del pueblo de Venezuela ha sido evidente a pesar de la censura y de la hegemonía comunicacional. La verdad no se puede ocultar. Eso es algo que dijo Juan Guaidó, y que por ahí también me hizo un poquito de ruido con respecto a esto que te decía del fraude. Exactamente, y Guaidó es uno de los personajes más implicado, y que más se podría decir, a ver, en esta situación obviamente es fácil decir Venezuela sale perdiendo toda Venezuela, y es lo políticamente correcto decir, pero Guaidó está en una posición muy especial, porque a ver, él es presidente que lo elige una Asamblea Nacional, ¿sí? Ahora, esta Asamblea Nacional se le vence el mandato ahora en el 2020, o sea, esta elección fue para reelegir a esa Asamblea Nacional. La pregunta es, ahora hay una nueva Asamblea Nacional, porque esta elección va a dar autoridades para que en enero del 2021 tomen juramento o posesión de sus cargos legislativos la nueva Asamblea Nacional. Entonces la pregunta es, Juan Guaidó es el presidente, ¿y quién le da la legitimidad a ese presidente? ¿La antigua Asamblea Nacional? Entonces Juan Guaidó está muy, en ese sentido, su legitimidad, ya que venía cuestionada, ahora está muchísimo más cuestionada. Entonces ya se habla, y aparte que perdería, al vencerse su mandato, perdería también su inmunidad parlamentaria, digamos. Claro. Entonces acá, a ver, parte de lo que sucede en Venezuela es también complicidad de una oposición que nunca supo cómo enfrentarse a Chávez. Recordemos el golpe de Estado del 2003, después tuvo un año que no participó de las elecciones. Luego intentó, yo creo que Capriles fue en ese sentido el opositor que mejor intentó interpretar a Venezuela, al Venezuela chavismo, y fue el candidato que logró aglutinar a la oposición y llevó a elecciones muy competitivas, tanto con Chávez como con Maduro, que Maduro le ganó por el 2%, digamos. Claro. Pero después que falleció Chávez y Capriles se retira, de nuevo volvió esas diferencias dentro de la misma oposición. Tenemos un sector muy radical comandado por Corina Machado, que está a favor prácticamente de una intervención militar con Estados Unidos encabezándola junto con Colombia y Brasil, y después tenemos otro sector como Guaidó o el mismo Leopoldo López, que estuvo preso y ahora se fugó de Venezuela y está exiliado en España. O sea, tenemos muchos personajes de la oposición y cada uno respondiendo a diferentes intereses. Y se está volviendo a ver lo mismo en este proceso de aquella oposición del 2002-2003 que, bueno, planteaba la vía del golpe de Estado o la no participación. Claro. Entonces la salida es muy, muy difícil. También hay que reconocer algo, por ejemplo, uno de los partidos principales de la oposición, la COPEI, el candidato era Henry Falcón, y que había sido candidato por el Partido Socialista. O sea, los partidos principales están intervenidos, y no solo que están intervenidos, sino que la conducción de esos partidos son ex funcionarios de esos partidos que ya no seguían militando en ese mismo partido, o directamente ex partidarios del chavismo. Entonces ahí es complicada la situación. El tango se baila de a dos, la oposición tiene sus responsabilidades, pero obviamente el gobierno aprovecha todo esto para seguir contaminando la situación. Claro, sí, se nota, se ve lo que es ya desde cuando hablamos la última vez de todo cómo se venía desenvolviendo todo este conflicto en Venezuela. Se ve un claro atentado a lo que es la política misma dentro del país. Sí, y estos números lo reflejan. El 31% de que haya
participado, o el 17% como denuncia la oposición, ¿qué está sucediendo con el otro 70%? A ver, Claro. digamos, un país con una hiperinflación, no inflación, con la crisis económica, un país petrolero que tiene que importar gasolina, una cosa increíble, genera un desencanto político muy importante. La consulta es qué sucede con una oposición que si está todo mal lo que hace el gobierno, como ese 70% no sale a las calles, digamos. Por Claro. más que obviamente cada vez que ha intentado salir el pueblo, la respuesta fue durísima, vamos a reconocerlo eso también. Pero había una frase famosa ya cuando ya gobernaba el Chávez, que la oposición decía que los barrios no bajan, los barrios más pobres de Caracas están en las cimas de las montañas, de las nomadas, digamos, y se decía que si quería haber una revolución popular o unas manifestaciones masivas, tenían que bajar esos sectores de la sociedad a reclamar, digamos, no bajaban. Y bueno, ya van 15 años que no bajan, digamos. Claro, sí, Entonces también la oposición se tiene que llamar a preguntar, y bueno, ¿qué hacemos con este 70% que no nos votó? ¿Por qué no fue a votar? ¿Está desencantada con el gobierno? Sí, claramente, pero también está desencantada con nosotros. ¿Cómo vamos a...? Y tampoco colaboran la Unión Europea, digamos, o sea, la Unión Europea no colabora, Estados Unidos obviamente no va a colaborar en este sistema o en estos momentos, pero la Unión Europea se creía que podía haber sido un árbitro que permitiera darle cierta presión a Maduro para que participe la oposición. Bueno, se alineó a los intereses de Estados Unidos, dijo que no, y eso llevó a que el mayor candidato opositor se bajara de las elecciones y no la reconociera. Entonces, ninguno está colaborando en absoluto para esta situación, lamentablemente por el pueblo venezolano, obviamente. Claro, sí, bueno, justamente eso te quería preguntar, el tema de decir, bueno, ¿qué pasa acá con la presidencia de la Unión Europea o algún organismo que tome cartas en el asunto? Pues bueno, justamente esto que vos decías, ¿qué pasa con el otro 70%? O sea, en algún lado tiene que estar. Y sin ir más lejos, a mí lo que me llama la atención, esto que vos mencionabas, el tema de decir, bueno, el pueblo no baja. El pueblo, bueno, no, si querés hacer una revolución, entre comillas, o querés salir a las calles para manifestar las preocupaciones, también hay que tener en cuenta que le cambiaron el lugar de votación a Maduro. Algunos portales lo tildaron como el dictador que le teme al pueblo. Sí, bueno, no es muy amigo de los ¿cómo se llama? De los medios de comunicación, pero es cierto, bueno, se veían imágenes de las escuelas vacías, algunas replicadas por los Twitter propios de los opositores que se veían en escuelas vacías, Claro. durante toda la jornada del domingo, si uno podía entrar y ver, se notaba que ya corría la voz de la baja participación, y se esgrime que toda esta demora que hubo para contar los votos había sido por los fallos de suministro eléctrico en los lugares de recepción de los datos del escrutinio. Entonces también, aparte de la inflación, de la escasez, hay que decir que también Venezuela vive cortes energéticos a menudo, o sea, moneda corriente. Claro. Entonces, esta situación es complicada. Ya te digo, bueno, ya eran las 2 de la mañana, no aparecían datos. Yo durante el día de hoy quise entrar en la página del Consejo de la CNE, Consejo Nacional Electoral, y todavía me sigue cargando la página, digamos, no pude entrar. Ayer a la noche imposible y hoy tampoco. Pero bueno, ya por lo menos tenemos datos. Claro. Después también hay un momento interesante porque ya Estados Unidos estaba empezando a hablar, o mejor dicho, los representantes diplomáticos de Estados Unidos en Venezuela salían a hablar de qué sucede con estos datos y Venezuela le respondía, o mejor dicho el canal Telesur, le respondía: ¿cómo ustedes van a hablar de nuestro proceso electoral cuando ustedes todavía tienen un presidente que no reconoció su derrota? Que claro, llevan ya un mes, que eso es lo que nosotros veníamos hablando de la situación que generaba este conflicto de Trump de no reconocer la victoria de Biden, que generaba ya te estás jugando en nombre no tuyo Trump, sino de Estados Unidos, que con qué legitimidad o con qué cara, digámoslo en una forma vulgar, con qué cara vas después vos a reclamar democracia o transparencia en otro lugar, y cuando vos hace un mes que todavía no tenés definida tu mandato o tu gobierno para el 2021. Claro, sí, no. Entonces, bueno, fue muy cómico, era como que el muerto se quejaba del degollado un poco más. Sí. Una cosa increíble. Eso es verdad. Y yo, bueno, con respecto a esto, bueno, hay un observador, lo que es internacional, de estas elecciones en Venezuela, y bueno, justamente que tiene una discrepancia con lo que es la estrategia de la administración de Trump hacia Venezuela. Y bueno, yo quería saber qué opinión te merece justamente esto que decía, que dice, mejor dicho,
José Luis Rodríguez Zapatero, que plantea qué va a hacer la Unión Europea a partir del 5 de enero. No reconocerá a Maduro, al legislativo, pero reconocerá a Guaidó ya sin Asamblea Nacional. Al Exactamente. absurdo no se puede llegar, fue lo que dijo el observador internacional de estas elecciones, bueno, justamente pidiendo a la Unión Europea que cambie su reflexión Sí, con respecto a esto. ¿Qué opinión te merece esto que dice él? coincido con Zapatero. A ver, Zapatero fue un expresidente, primer ministro, perdón, De España. de España. Eh, Estaba muy vinculado en el proceso de diálogo, estuvo muy vinculado en el proceso de diálogo y claramente rechazó esta postura que tenía la Unión Europea, que en un momento, ya sabiendo cómo iba a jugar Estados Unidos, la mirada incluso de Maduro estaba en la mirada con la Unión Europea de que reconociera estas elecciones y participara de un forma activa, y bueno, la Unión Europea se dio para atrás. Yo coincido con Zapatero, que creo que la Unión Europea tenía un rol clave de haber sido mediador en esta situación, y es un papel que decidió no jugar, una carta que Claro. decidió no jugar y seguir los lineamientos de Washington. A ver, acá ¿Es hay una agachar la reconfiguración. cabeza? ¿O Perdón. ¿Se puede tomar como agachar la cabeza? Y yo creo que la Unión Europea está en una crisis per se importante, viene del Brexit y no está teniendo un lugar cómodo en la geopolítica. Claro. Y está siguiendo alineamientos, está fácilmente alineando a Estados Unidos. Sí, no sé si agachar la cabeza sería un término apropiado o respetuoso para una institución como la Unión Europea, No, que obvio, tiene obvio. su relevancia, su importancia, pero digamos Europa ya dejó de ser lo que era durante el siglo XX hasta la Claro. mitad o un poco más, pero ya hoy su influencia no es la misma que años anteriores. Eso es cierto. Hoy ya, al menos en América Latina se retiró muchísimo de influir, que es bueno, no lo vamos a negar, o sea, necesitamos eso, pero a ver, no colabora, digamos. Podría haber tenido otra participación, y coincido con Zapatero en absoluto. Claro. Guaidó, justamente, que yo te decía que es el que más, dentro de la frase Venezuela pierde con estos problemas, que Guaidó es el que más desfavorecido se ve. Bueno, intenta llevar a cabo desde el 7, el día de hoy, hasta el 12 de diciembre, una consulta popular con dos sugerencias acerca de si exige la participación libre y elecciones para sacar a Maduro, y una segunda pregunta que para mí abre muchas interrogantes, que es si está dispuesto la población a todo tipo de alternativa para rechazar al gobierno dictatorial de Maduro. ¿Qué significa todas las vías? Eso te iba a preguntar. Y para Corina Machado sería la respuesta militar. Claro. A ver, si no se dio con Trump y en el primer gobierno, vamos a ver qué postura toma Biden. Ya dijimos que en el debate Estados Unidos el tema América Latina, Venezuela no se tocó. Es cierto que había 3 debates, el segundo se iba a hacer en Miami, que es donde seguramente el tema América Latina y Venezuela se iban a tocar fuertemente. Bueno, eso cuando Trump dio positivo por coronavirus, se suspendió ese debate. Pero bueno, no sabemos qué postura, pero siempre se cree que el Partido Demócrata es más, entre comillas, más blando en cuestiones, o es más reticente a aventuras bélicas, podríamos decirlo. Claro. No Claro. a ver, si no sucedió en el 2018-2019, cuando fue Guaidó, la embestida, ¿se acuerdan del puente ahí Sí. en Cúcuta, entre Colombia y Venezuela? Que hubo un festival a favor de ayuda humanitaria para que dejaran ingresar, había un camión incendiado con alimentos. Si en ese momento que Guaidó tenía todo ese impulso y tenía el momento político era de él, el que tomaba el ritmo o el tiempo de la política era de Guaidó, el que claramente imponía, si no sucedió ahora, en ese momento no va a suceder en el 2021, claramente con un Guaidó incluso ya que venía cuestionada su legitimidad, incluso ahora su legitimidad está cuestionada, porque ya seguimos. Guaidó es el representante de qué Asamblea Nacional, la que ya pasó, porque ya hubo elecciones. Si vos no te presentaste, problema tuyo, uno puede llegar a decir. Claro. Pero bueno, por eso es muy importante, si a alguien le interesa y ve que los partidos políticos principales opositores participaron, uno dice, pero el partido político participó de la elección, sí, pero el partido político está intervenido y la conducción del partido político responde a ex opositores que ya no estaban más en esos partidos, o incluso directamente a ex chavistas, por ejemplo. Entonces,
no dejarse llevar simplemente con el nombre, sino hay que ver quiénes componen adentro de esos nombres. Sí, con el nombre no se hace mucho tampoco, o sea, si... Exacto, sí, con las siglas tampoco, pero viste, por ahí uno ve, che, ¿cómo me dicen que Claro. los partidos políticos no están participando? Y yo veo que acá uno de los que enfrentó en la elección del 2020 es la Acción Democrática. Bueno, pero ¿quién compone Acción Democrática? Claro. Está proscripto. Si los principales opositores están proscriptos, ¿quiénes son los partícipes de ese partido político? Bueno, entonces ahí son todas interrogantes que se van abriendo y que nos generan una buena perspectiva, digamos. No, obvio que no, pero bueno, justamente también me quedo con esto. Viste que dicen que el tren pasa una vez en la vida. Si Guaidó no aprovechó cuando lo tuvo que haber aprovechado, cuando pudo haberlo hecho, ya creo que el panorama no solamente se ve en desventaja él, tras que ya venía en desventaja, yo creo que en pos de lo que se puede venir para el 2021 ya estaría... ya no tendría relevancia, digamos. O sea, ya prácticamente dentro de la misma oposición tiene cuestionamientos. Claro. La más clara, la más radical de todas es Corina Machado, perdón. Es la más radical de todas y bueno, es la que incluso es más dura con Guaidó, que diciendo, si no aprovechaste tu momento, ajo y agua. Hacete a un lado, digamos. Claro, sí. Lo que va a ser importante para más o menos el panorama, fue muy importante para Venezuela las elecciones tanto en Argentina como ahora Bolivia, y en febrero tenemos elecciones en Ecuador que también vienen conflictivas con intento de proscripción de lista, de no dejar participar a candidatos, así que ya tenemos tiempo para conversar sobre Ecuador, pero van a ser importantes porque Ecuador es un país muy aliado de Venezuela, que con Lenín Moreno traicionando a Rafael Correa, que había sido su presidente, Ecuador se vuelca al lado del Grupo de Lima, digamos, y empezó a ser un país contra Maduro, y bueno, esa elección puede llegar a reconfigurar el mapa político a favor de Maduro, digamos. Claro. Venezuela, Argentina y México. Va a ser importante el rol de Argentina, yo creo, vamos a ver qué postura toma Biden. Biden respecto a Venezuela, qué posición va a tener Colombia y Brasil, y capaz que Argentina yo creo que puede jugar ahí un rol de, como pide Zapatero de la Unión Europea, de ser un mediador, digamos, entre ambas partes. Claro. Alberto Fernández sabemos que está haciendo un gobierno de equilibrio, tiene que contentar a todos sus componentes, así que tiene expertise en ese sentido, y yo creo que Argentina con Biden puede llegar a tomar ese rol de intentar equilibrarle, no ser tan extremista como pide el Grupo de Lima, o incluso Jair Bolsonaro o Iván Duque, el presidente de Colombia, y tampoco jugar a un rol de alineamiento absoluto con el gobierno de Maduro. Claro, no, por supuesto. Yo creo que en estos momentos tan delicados en cuanto a lo que es la política latinoamericana, yo creo que viene bien tener un punto de equilibrio entre esas cosas. Y bueno, ahora que lo mencionás, me interesa, bueno, llegado el caso, llegado el momento, empezar a ver qué es lo que pasa en Ecuador, cómo viene Ecuador con vías, ¿no?, en las próximas elecciones. Porque bueno, si justamente decís que un gran aliado de Venezuela, también lo que puede llegar a pasar de esas elecciones puede ser bastante determinante para lo que es el país venezolano. Exactamente, vamos a ver los aliados y enemigos que tiene la región, y bueno, claro. Si te parece, ya ese tema de Ecuador lo podemos hablar ya prácticamente el año que viene, podríamos decirlo. Bien, excelente, sí, eso sí me interesa. Mauro, no te quitamos más tiempo, te agradecemos como siempre, y bueno, nos estaremos encontrando próximamente. Dale, en la semana si querés conversamos ahí, que hay otros temas por ahí fuera de América Latina que están generando ruido, como por ejemplo el tema de Irán y Estados Unidos. Excelente, perfecto. Entonces, Irán, Estados Unidos será. Muchas gracias, Mauro. Nos estamos viendo, buena semana, buen feriado. Igualmente, que te sea leve también. Mauro Senesi pasaba por aquí por Mañanas Informativas, siempre es un placer tenerlo.